Bueno es alabarte, oh Dios, y cantarte salmos, oh Altísimo, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La 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 me haces feliz por tus obras, Dios, cantaré de gozo por tu creación. Cuán grandes son tus obras, Dios, Elohim Baruch Hashem. Oraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano, crece en la casa de Adonai, y allí siempre viviré. Bueno es alabarte, oh Dios, y cantarte salmos, oh Altísimo, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar. Bendecid al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar. Él sana mis dolencias, me libra del mal, Él borra mis pecados y me sienta junto a Él. Bendecid al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar. Bendecid al Señor, no olvide sus bondades, su nombre exaltar. De compasión me cubre, me llena de su amor, de toda cosa buena me bendice, Señor. Bendecid al Señor y todo lo que está en mí, su nombre exaltar, su nombre exaltar, su nombre exaltar. Queremos darte gracias, eterno Dios, por la oportunidad que hemos tenido esta semana de vivir. Nos has dado el aire que respiramos, le has dado, Señor, ritmo a nuestro cuerpo. Gracias porque nos has ayudado a superar esta semana y sus dificultades, sus desafíos, y confiamos de que tú seguirás, Señor, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tú eres, oh Señor, nuestro Salvador, nuestro sustentador, y queremos concentrarnos en ti y en tu Santo Espíritu, lo que tiene que decirnos en este tiempo de meditación. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Mesías y nuestro Salvador. Mesías, mi Salvador, eres tú el gran yo soy, la razón de mi vivir. Bondadoso crucificado, derramaste sobre mí de tu dulce y tierno amor. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración y fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios, Maestro de amor y de paz. Puedo ver tu luz en mí, que sustenta mi existir. Soberano y
ella se postrará, ante ti confesará. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración, que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. Jesús, mi Señor, recibe mi adoración, que fluye de mi corazón. Jesús, mi Señor, de la abundancia de mi ser, te ministro, Hijo de Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 99, versículo 5: exaltad a Jehová nuestro Dios y postrados ante el estrado de sus pies. Él es santo. Estar a los pies de nuestro Señor, de nuestro Creador, que es santo, nos da la oportunidad de recibir de parte de Él esas bendiciones que tiene para nosotros, y podemos estar confiados en Jesucristo nuestro Señor, de que estar sentado a los pies de Dios traerá esa vitalidad que necesitamos. Queremos pedirte, Dios, esas soluciones que hoy necesitamos, esa salud, esa provisión económica que necesitamos en este tiempo. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán, y se llena tu alma de preocupación, y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás, y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrá luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en Jesucristo. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita.
sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud de Él nunca se agotará. Puedes descansar en Jesucristo. Amigos y hermanos, bienvenidos a este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Gracias a Dios Él nos ha permitido tener un nuevo día para meditar en su palabra, para reposar, para descansar, para compartir con la familia y ayudarles también a poder conocer a su Creador y sustentador. Bueno, y en este mes de septiembre en varios países se empiezan a conmemorar los meses de la independencia o el aniversario de la independencia del país. Y podemos nosotros pensar o meditar, hacer una autoevaluación con respecto a nuestra propia independencia. Vivir independientes de los demás es imposible. El desarrollo de un país o de un ser humano depende de la interrelación con otros. Hay una dinámica entre el dar y el recibir, o a nivel de país, lo que sería exportar o importar. Todo ser vivo depende del aporte de los demás. Hasta los insectos más pequeños o más despreciados a nuestros ojos cumplen con una función en la maquinaria de la vida. Nosotros mismos, con nuestro actuar, nuestra forma de vivir, aportamos al crecimiento y al desarrollo de los demás o no, como lo que vivimos ahora en la pandemia, que se originó en lugares tan lejanos, en el Asia, pero que por cuanto estamos interrelacionados en el mundo, lo que alguien descuidó tan lejanamente nos trae a nosotros un efecto, una complicación, ¿verdad? Así es que el tema de la independencia no significa vivir apartados de los demás. La independencia apunta más a nuestra propia responsabilidad de contribuir voluntariamente al desarrollo de nuestro hábitat para hacerlo más productivo. No incluye la mentalidad de yo hago lo que me da la gana, pues a esto se le llama anarquía, donde todos buscan sus propios beneficios egoístas al punto de desgastar y consumir su propio hábitat, provocando la muerte de los recursos y por ende de las oportunidades. Considerando la verdadera definición de libertad, podemos evaluar nuestra propia vida considerando que para la mente humana la independencia trae como fruto la felicidad, pues se tiene la oportunidad de ser libre y maduro para dar fruto y tener prosperidad integral. La prosperidad integral. Prosperidad en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Prosperidad en el cuerpo, que se evidencia con la salud, la fertilidad, en estos casos de enfermedades, la inmunidad, qué tan preparado está mi cuerpo para defenderse de los peligros que le acechan. La prosperidad en el alma, hablamos de la inteligencia emocional. Hay muchos estudios con respecto a la inteligencia emocional y cada quien da su propio concepto y sus áreas de análisis. Uno de los más actuales dice que la inteligencia emocional incluye la autoconciencia,
la autorregulación, la motivación, la empatía y la habilidad social. Cada uno de estos aspectos solamente los podemos lograr dominar en la medida en que nuestro Creador nos ayuda en esa tarea y dejamos que Él sea nuestra guía en cada momento. Y está la prosperidad en el espíritu, que es la conexión, la comunión con Dios. Eso es la prosperidad integral. Eso es verdaderamente la independencia. Esta prosperidad integral está expresada en las 3 características de una felicidad verdadera. ¿Se acuerdan que lo hemos mencionado? Tener una relación personal con Jesucristo consiste en vivir libres de heridas, complejos y malos hábitos y tener relaciones honestas y transparentes con los demás. Si lográsemos ser verdaderamente felices, pudiéramos enfrentar cada circunstancia que la vida nos trae o nos presenta con éxito, logrando la victoria. Y por eso es que buscamos meditar en la palabra de Dios para impulsarnos hacia esa felicidad verdadera. En la medida en que conozco a Dios, le puedo amar y entonces obedecer. Y de esa manera, entonces se cumple en nosotros esa independencia, esa capacidad de ser libres y maduros para producir un buen fruto, un fruto agradable que traiga satisfacción a nuestras propias vidas y a la vida de los que nos rodean. Imagínese usted todo el cúmulo de posibilidades que hay para quienes puedan o quieran lograr esto con la ayuda del Creador y sustentador de todas las cosas, que es nuestro Dios eterno. ¿Qué tan libres somos? Es una buena pregunta para estas épocas de independencia, ¿verdad? ¿Qué tan libres somos nosotros como seres humanos en nuestra forma de vivir, en nuestras decisiones, en lo que pensamos, lo que nosotros tenemos como valores dentro de nuestras vidas? ¿Qué tan prósperos somos en nuestro ser integral? ¿Hay prosperidad en nuestro cuerpo? ¿Hay prosperidad en nuestra alma? ¿Hay prosperidad en nuestro espíritu? Eso es verdaderamente la independencia. Todo esto lo mencionamos porque nuevamente decimos qué tanto hemos crecido en nuestra vida espiritual. ¿Cómo estás en tu crecimiento vertical? ¿Cómo estás en tu crecimiento horizontal? Ahí, ese es el reto como seres vivos, poder crecer. En la medida en que crecemos, meditando y considerando, conociendo, amando y obedeciendo a Dios, entonces nuestra vida horizontal podrá ser plena, podrá ser amplia, podrá tener capacidad de mucho fruto. Y bueno, nos estamos en este tiempo de pandemia y la oportunidad que tenemos de conversar desde esta vía. Hemos estado hablando de la fe radical y lo que otros han logrado durante la historia de la humanidad, lo que la Biblia dejó como un registro para nosotros y que la arqueología nos ha confirmado que son hechos verídicos. Y pues en este momento, el día de hoy, queremos meditar en un hombre que también tuvo una fe radical y las 3 acciones de quien busca la verdadera libertad, ¿verdad? Como lo hemos dicho, quien se acerca a Dios comprende correctamente el concepto de libertad, que es amar a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Se dice muy rápido, pero es todo un proceso de vida. Se trata de tomar nuestras propias capacidades para construir y provocar desarrollo que beneficie a mi entorno y al de los demás. Pues es un lugar donde todos prosperan, yo tengo más bendición. En un lugar donde todos prosperan, yo tengo más bendición. Sí, todos tienen. No tendré yo por qué temer
de mis propias posesiones. Imagínese usted si pudiéramos nosotros vivir en un lugar donde todos tuviesen todo lo que necesitan. No tendríamos nosotros problema en velar por el bienestar de nuestras cosas o de nuestras vidas, porque todos estarían satisfechos con lo que tienen. Nos cuesta entender el beneficio de que todos tengan, porque nunca hemos vivido en un lugar así. A continuación meditaremos en el caso de un hombre anónimo. Al igual que otros testimonios de vida que hemos estudiado, resulta que este hombre no tenía nombre, o no se menciona su nombre. Era un extranjero en tierra ajena, sin familia, sin oportunidades. Y para más dificultad, con una cruel enfermedad sin cura, que en aquellos tiempos era la lepra. Leamos en Lucas 17 del 11 al 18, la palabra de Dios dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tu palabra una vez más es alimento para nuestras almas y nuestro espíritu, y se transforman en una bendición para nuestro cuerpo también. Estamos en búsqueda de la sanidad completa, de la sanidad integral, de la prosperidad integral en nuestras vidas. Reconocemos, Dios, que hemos tratado de aplicar métodos humanos. Hemos tenido las mejores intenciones, pero siempre, Señor, encontramos fallas y tropiezos. Por eso es que venimos a ti, Señor, porque sabemos que tú eres la mejor guía que podemos tener. Tú eres el buen pastor. Y el buen pastor cuida de sus ovejas y las guía, les alimenta y les ayuda a ser verdaderamente libres y maduros. Hoy queremos nosotros eso para nuestra vida, Señor. Libertad. Libertad en contra de todo aquello que nos ata y nos detiene. Y madurez. Madurez para dar fruto. Sentirnos verdaderamente satisfechos y gozosos de ver frutos agradables generados por nosotros y por nuestras acciones, por nuestra forma de vivir. Por eso nos sometemos a tu palabra, Señor, y te damos gracias por ella. En el nombre de Jesús pedimos que nos hables hoy. Amén y amén. Bueno, hablemos de la fe del samaritano leproso. Lamentablemente, como lo hemos dicho, no tenemos un nombre para él. Como lo comprenderán ustedes, en estas pláticas que podamos tener, no podemos entrar a muchos detalles en muchos aspectos, pero me encantaría que durante esta semana ustedes pudieran seguir meditando, analizando, investigando sobre lo que podamos hablar acá nosotros. Y uno de los temas es la lepra. En Levítico 13 y 14 son 2 capítulos que Dios dedica como un manual para el trato de los leprosos en el pueblo de Dios. Hay muchos más temas con respecto, o casos con respecto a la lepra, que son muy importantes poderlos estudiar ustedes durante esta semana. Básicamente podemos decir, la lepra era una condena a la muerte. No había cura, era una enfermedad sumamente contagiosa.
los objetos, las paredes de una casa, todo podía contaminarse con esa bacteria. Lo más prudente que podía hacer un leproso era alejarse de su familia, evitando el contagio. Dios consideró esta enfermedad de gran peligro, por eso dedica espacio para indicar cómo tratar esta enfermedad. El cuerpo del leproso prácticamente se descomponía entre llagas, por lo cual los leprosos terminaban con un aspecto momificado, pues tenían que envolver sus cuerpos en fajas y vendas. Además tenían la obligación de avisar a quien se acercaba a ellos sobre su enfermedad para evitar más contagios. Hay quienes les colocaban un rótulo de advertencia y por supuesto no eran bienvenidos en los lugares donde estaba la gente. Si hablamos de los problemas de la pandemia actual, solo imaginémonos a un nivel mucho más complejo. Eso era la lepra. Este hombre se enfrentó a su primera encrucijada: dejarse morir o buscar una solución. Me parece importante para nosotros en este tiempo, ya que alrededor del mundo golpeado por la pandemia, con sueños y proyectos desahuciados, hay dos tipos de personas, los temerosos y los valientes. No se trata de ser imprudentes y negar el peligro de la pandemia y salir y estar expuestos. No hablo de eso, se trata de levantarse de las cenizas y caminar con valentía hacia adelante. Hablo de la actitud que hoy debemos de tener, a pesar de todo lo que hayamos perdido con esta situación que vivimos actualmente. Ya no se trata de competir con el otro, no se trata de vivir en vanidades, es buscar la salud integral que solo en Jesucristo podemos encontrar. Y este hombre, de quien no sabemos su nombre, solo su lugar de residencia, precisamente era un samaritano. Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, los samaritanos no eran bienvenidos en el pueblo judío. Eran familiares, pero por cuanto en el momento clave entre la unidad y la división del pueblo de Israel, un grupo grande de israelitas decidió separarse de la tribu de Judá. Con el tiempo se llamaron samaritanos por su capital, Samaria, pero parte de lo que se decía de ellos es que eran judíos que se combinaron con otros pueblos y no tenían una sangre pura y no eran dignos, básicamente. Aquel hombre caminó por un sendero de esperanza, buscando una solución. Como les digo, muchos leprosos vivían con rótulos, con vendas, con llagas expuestas, pidiendo dinero, viviendo de la pena de los demás, viviendo de la caridad de los demás. Habían renunciado a sus sueños, ¿no? A su trabajo, a su familia, y vivían en comunidades leprosas, básicamente, donde no había más esperanza. Sin embargo, hubo alguien que decidió, sin obtener aún ningún tipo de beneficio, ni de milagro, ni de bendición, decidió buscar soluciones. Y empezó la dinámica del embudo, que lo vemos acá, en estos pasajes. Cuando hablamos del embudo, usted podrá recordar que es un instrumento que es muy ancho por arriba, es amplio y poco a poco se va reduciendo, con el propósito de poder llenar recipientes sin derramar, ya sea agua o algún otro para otro uso. Pero también el embudo nos hace pensar cómo
se va purificando y se va permitiendo que ingrese, como lo dijimos en el tema de la criba, se va purificando en el proceso y dejando lo sucio fuera para que quede solo lo puro dentro del recipiente donde se quiera usar. Cuando hablamos del tipo de embudo del que queremos mencionar ahora, hablamos de todo un proceso donde empiezas con mucha gente, pero el proceso te va llevando a tal punto donde te vas quedando solo, porque hay un proceso individual que debemos de vivir. Y veamos, estos son 3 acciones de quien busca la libertad. Número 1, el deseo de vivir bien. Nos acompañamos de otros buscadores. Este hombre no se conformó con la suerte del leproso. Muchos leprosos se dejaron llevar por las acusaciones sociales sobre su tormentoso final. Como era ya costumbre en el pueblo, se relacionaba el pecado con la enfermedad. Podía esto ser cierto. Tampoco se hablaba del perdón y la misericordia de Dios. Vea usted cómo al día de hoy la gente es dura para criticar. Y cuando ven la dificultad de alguien, empiezan a sacar sus propias conclusiones. Como lo hicieron los 3 amigos entre comillas de Job, llegaron para decirle a él las muchas razones por las que él tenía estas dificultades tan grandes en su vida, lo cual no era cierto. Los leprosos, el llegar a tener lepra, ya significaba una acusación, un alejamiento de la sociedad, en parte por la precaución hacia la enfermedad, pero también la acusación, el señalamiento de los errores y de los pecados que aquella persona cometió para estar en esa circunstancia. Se les daba por acabados, desahuciados, ¿verdad? Así que este hombre tuvo que sacar fuerzas de la debilidad que producía la lepra y se esforzó en unirse a los buscadores de esperanza. Y es el primer ánimo para nosotros en este tiempo, ¿verdad? Quizás tu situación no es la mejor. La pandemia vino a traer dificultades a tu vida. Posiblemente también te has dado cuenta que has actuado contra Dios, contra el prójimo, contra ti mismo. Has roto las normas que Dios estableció para una verdadera felicidad. ¿Se acuerdan? Son 3, ¿verdad? Una de ellas, tener una relación personal con Jesucristo. Bueno, el no tenerla significa error y por lo tanto hay pecado. Porque en la medida en que no tengo una relación con Jesucristo, busco a otros a quien imitar. Busco otro que sea mi Señor. Y no se puede servir a 2 señores. También decimos, consiste en vivir libres de heridas, complejos y malos hábitos. Lo contrario es vivir justificando mis heridas, mis complejos y mis malos hábitos. Eso es pecado, tener malos hábitos. Vivir acomplejado, temeroso, detenerme en mi crecimiento por los temores. Y que las heridas que yo he recibido las traslade con furia, con enojo, con crítica hacia los demás. Todo eso provoca pecado. Y número 3 de los 3 características de la felicidad verdadera: tener relaciones transparentes con los demás. Cuando yo no soy transparente, cuando yo no soy honesto con los demás, también cometo pecado. Entonces, como el mismo Señor Jesucristo decía, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y si hablamos de la libertad y celebramos el tiempo de la independencia, también podemos meditar en que nos falta aún por avanzar en nuestra propia libertad e independencia, porque vivimos esclavos de algunas actitudes, heridas, complejos, malos hábitos, relaciones no transparentes y honestas con los demás. Hay alguna lepra espiritual, hay alguna lepra en el alma,
en nosotros. Nuestro cuerpo está aparentemente sano, pero dentro de nosotros hay una lepra que nos está consumiendo y nos está corrompiendo. ¿Qué hacemos? ¿Es tan difícil el proceso de la libertad? Sí, así es. El proceso de la madurez requiere un esfuerzo, un sacrificio que no estamos dispuestos, no tenemos el tiempo, decimos, no tenemos el valor realmente de poder empezar el proceso de transformación en nuestras vidas con la ayuda de Dios. Y la lepra nos acaba entonces. Sin embargo, este leproso decidió unirse a los buscadores de esperanza. No sabemos exactamente los detalles. Lo que sabemos, por lo que Jesús dijo, es que era pues el único o uno de los pocos samaritanos del grupo de 10. Pero eran un grupo de 10 leprosos que estaban clamando y pidiéndole ayuda a Dios, a Jesucristo, una sanidad. Mientras otros leprosos estaban desahuciados en su mente, acabados, detenidos, frustrados, malhumorados, quejándose. Estos 10 reconocieron que algo hicieron mal y buscaron la ayuda de Dios. Y entonces aprovecharon la oportunidad en que Jesucristo estaba ahí y clamaban y pedían ayuda. Este hombre se unió a las solicitudes de ayuda. Por la referencia que se hace a que él era samaritano, puede aseverarse que los otros 9, o por lo menos la mayoría de ellos, eran judíos, eran de la casa. Sin embargo, el extranjero, poco digno, se atrevió a unirse al clamor ante el maestro judío. No solo su procedencia extranjera era visible, sino también sus ganas de vivir. La lepra era una enfermedad sin cura en aquellos tiempos. Sus síntomas eran terribles y la muerte era lenta. O sea, estos 10 hombres con clamar hicieron un esfuerzo doble a lo que alguien más lo haría gritar estando sano. Aquellos estaban con dolores terribles, posiblemente muy cerca de la muerte, y pidieron ayuda. A pesar de este cuadro de desahucio, aún tienen motivos para vivir, por cuanto siguen buscando una solución. ¿Cómo están tus deseos de vivir? ¿Cómo están tus deseos de vivir bien? La lepra estaba relacionada con lo contaminado. De hecho, parte del efecto corporal era la putrefacción del cuerpo. El deseo de vivir no era para continuar la contaminación, sino una oportunidad de vivir diferente, limpio, puro y alejado de la contaminación. Y el camino del cambio empieza con autoevaluar de quién recogemos nuestros pensamientos, palabras y acciones. Es interesante esto. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué tipo de leproso está alrededor tuyo? ¿El que quiere cambiar, el que quiere sanidad, o el que está dispuesto a morirse así? El que no le interesa nada más que vivir un día y morir al siguiente. El Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hechos 2:44 al 46 dice: todos los que habían creído en Jesucristo estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Nota usted? Dime con quién andas y te diré quién eres. Este leproso buscó unirse y empezar en el embudo, la parte más ancha, más amplia, donde hay muchas más personas. Decidió empezar el proceso. Y empezar el proceso es cambiar de gente con la cual me puedo relacionar, que tengan pensamientos distintos, que tengan una esperanza distinta, que tengan una fe similar o distinta a la que hay en el sistema y lo que el pueblo decía, los señalamientos de la gente, las acusaciones personales.
este hombre decidió unirse a aquellos. No ha sido fácil para él siendo un extranjero, pero a pesar de las dificultades de ser parte de ese grupo, aquel hombre recibió también respuestas del Señor, como lo fue también para los otros 9. ¿Qué pasó? Cuando ellos clamaron por ayuda, Jesús les da una orden y les dice: vayan y preséntense ante los sacerdotes, ¿verdad? Les dice: mostraos a los sacerdotes. Esa fue la indicación. ¿Por qué aquellos corrieron hacia los sacerdotes, hacia el templo? Porque en aquellos tiempos, básicamente, los sacerdotes tenían una función médica también. Y en el aspecto de la lepra, cuando ustedes investiguen y lean en Levíticos, los capítulos 13, 14 y demás, se darán cuenta que era un examen especial el que el Señor le indicaba a los sacerdotes poder realizar. Pues en los tiempos antiguos, todas esas funciones que el día de hoy están por separado, y muchas de las funciones jurídicas, las funciones médicas, las funciones magisteriales, estaban concentradas y centradas en una persona o en las personas servidoras del templo, pues llamadas sacerdotes, ¿verdad? Número 2. Su obediencia a Dios y no a la religión. Estuvo dispuesto a aceptar la verdadera fe. Aquí ya hay menos gente. Hablemos del embudo, ¿no? Hay gente fuera del embudo que está esperando morirse así como está, conformada con un conformismo destructivo en sus propias vidas. Hay quienes no, hay quienes anhelan algo mejor, tienen sueños, tienen metas por cumplir, tienen planes aún por realizar, y entonces se meten al embudo, y en el embudo está, ¿verdad?, una gran cantidad de personas al inicio. Pensemos en los estudios, cuando uno entra a la universidad, están los que están fuera de la universidad que decían: bueno, pues yo no necesito estudios universitarios, yo viviré con lo que tengo, etcétera. Hay quienes dicen: bueno, yo quiero ser un profesional. Entonces son la excepción, pero entran en los primeros días y meses de una universidad. Aquello es un mundo de gente, está el montón, el embudo es grande del principio y están todos ahí en el área común. Es una festividad, no hay ni sillas donde sentarse por toda la cantidad de personas. Sin embargo, poco a poco el embudo se va haciendo más pequeño, porque también los retos y los requisitos son mayores. Cuando Jesús les dice: vayan al sacerdote, muy probablemente algunos leprosos pudieron haber meditado y dicho: querido renunciar por el exponerse, ¿no? El exponerse a una evaluación. Tenían que ser evaluados por un sacerdote. Y entonces quizás sus propios amigos los motivaban y todos iban caminando hacia allá. En este momento, en la segunda acción de una verdadera independencia o libertad es aceptar la verdadera fe, ¿verdad? Ahora, para un judío, ir a visitar al sacerdote podía ser algo normal y que habían hecho en otra ocasión, pero estamos hablando de un samaritano. A un samaritano, el Señor Jesucristo, y Jesús, que lo conocía todo, sin duda alguna sabía que para este hombre, por ser samaritano, iba a ser un desafío aún más grande. Hay muchos que tienen temor de cambiar, mucho menos de cambiar de religión. Gracias a Dios que Dios, no fundó ninguna religión, ni un lugar específico de adoración, sino la posibilidad de adorarle en espíritu y en verdad, en cualquier lugar. No es cambiar de religión, sino empezar a tener una relación con Dios. Y Él nos guiará a una comunidad verdadera. A pesar de no ser de la misma religión, el leproso
samaritano es obediente en cumplir lo que se le manda, ir al médico judío, que en aquellos tiempos lo eran los sacerdotes, pues entendía las enfermedades del cuerpo ligadas con la enfermedad del alma y la conexión con Dios. Básicamente, para nuestros tiempos significó aquel mandato: revisen su fe en Dios y su cumplimiento en sus mandamientos. El samaritano llevaba las de perder en cuanto a tradiciones, pero llevaba las de ganar en cuanto a tradiciones. Sí, lo que era su desventaja se convirtió en su ganancia, ya que en lugar de continuar su ritual religioso, al verse sano, volvió al Señor, que le sanó, para agradecerle. Notemos esto. Van los 10 hacia el sacerdote, hacia el templo. ¿Dónde estaba el sacerdote? En el templo. Pensando cómo poder hacer cita, etcétera, ¿no? El samaritano va caminando con ellos y la mira difícil, porque en algún momento tiene que decir que no es un descendiente puro, original, ¿verdad? Y esa misma dificultad le hace a él regresar al Señor Jesucristo cuando se ve sano. ¿Será que solo él se vio sano? ¿Por qué los otros 9 no regresaron con el Señor Jesús a agradecerle? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su conclusión? Yo pienso que aquellos hombres muy obedientes querían ir a cumplir el ritual por el cual el sacerdote les iba a evaluar, pero también por esa misma tradición y esa religiosidad que ellos tenían no les hizo notarse o no les hizo ver la necesidad de volver a agradecerle a Jesucristo. Se vieron sanos y fueron a cumplir con algún tipo de ritual que también estaba estipulado, ¿no? El punto importante acá es cuántas veces los rituales religiosos que nosotros hemos adoptado en nuestra vida nos detienen para ver a Dios. Así, porque no todos los rituales religiosos apuntan hacia Dios. La mayoría de rituales religiosos apuntan hacia el mismo ser humano. No glorifican a Dios, glorifican al ser humano. Vea cómo son nuestras oraciones. Nuestras oraciones son para pedir, no para agradecer. El Salmo 90, versículo 3, Moisés decía: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Jeremías 3:22, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Vea, interesante. Convertíos, hijos rebeldes. Vea usted las palabras del Señor. Primera de Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Convertirnos de los ídolos a Dios, pasar de ser religiosos a tener una relación con Dios para amarle a Él, amar al prójimo y a nosotros mismos, para entonces tener una felicidad verdadera y por ende tener esa salud integral y prosperidad integral en nuestras vidas. Les aseguro que vivir religiosamente solo trae consuelo a nuestra alma, pero no trae la prosperidad integral que Dios quiere en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando vienen los milagros de Dios no los percibimos. Hay gente que está pidiendo por algo que ya recibió o por algo que Dios se lo quiso dar y no lo tomó en su momento. ¿Por qué? Por los rituales religiosos. Y Jesús les puso esta prueba a estos 10 hombres. Ninguno de los judíos originales se dio cuenta del milagro. Fue un extranjero. ¿Por qué? Porque no tenía la esclavitud de la religión encima de él. Número 3. Agradecimiento a Dios. Rompió los esquemas y le agradeció al Señor.
la tercera acción de quien busca libertad, y la libertad verdadera. Tristemente, aquí vemos la fría realidad. De 10 leprosos, solo uno regresó, o sea, el 1%. Aquí hay mucho menos gente, por eso decimos que es un embudo, ¿no? Empezaron 10, terminó 1, agradeciéndole al verdadero Dios. Los otros se quedaron en un ritual religioso. Saber a quién le terminaron agradeciendo. El alboroto del principio, donde todos buscan el beneficio, se esfuma cuando se trata de agradecer. Puedo escuchar a los otros 9 decir, es que como nos dijo que fuéramos al templo con el sacerdote, eso estábamos haciendo. El milagro ya se había realizado y tristemente al templo se va muchas veces a cumplir con algo, pero no agradecer. Este es el gran reto de la oración, ¿no? Dejar de pedir y dejar de ver el vaso medio vacío y agradecerle por el vaso medio lleno. El agradecido mira un vaso y da gracias por lo que hay. El malagradecido se está quejando por lo que no tiene, en lugar de ver lo que ya tiene. ¿No era lógico regresar a agradecerle a quien ordenó el milagro? El agradecimiento te hace detener tu rutina religiosa para volver personalmente al Padre que te dio el regalo inmerecido de la nueva oportunidad. Note usted que este paso es individual. La algarabía de las peticiones y buscar la atención de Dios se convierte en una adoración silenciosa y de respeto ante Él. El Evangelio de Jesucristo se trata de un regalo inmerecido. No es una paga por ser buenos, no es el logro de los propios méritos, es la misericordia de Dios que nos perdona nuestros pecados, si tan solo estamos dispuestos a reconciliarnos con Él. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Este hombre fue sanado. La sanidad es el regalo de Dios de una nueva oportunidad para reparar los daños causados en el pasado. Ahora este hombre podía volver a casa, pedir perdón a su familia, afirmar a su familia con un comportamiento diferente, amando a Dios, al prójimo y a sí mismo, enseñándole a sus hijos una manera diferente de vivir, trabajando con responsabilidad, con metas, con planes, guiando a su familia a conocer a ese Dios verdadero. O sea, lo que estamos diciendo es que el leproso se vio sano y vio oportunidades de reparar su familia, de reparar su empleo, sus negocios, de hacer las cosas diferentes, de dejar de pecar, dejar de estar en los lugares donde se puede llegar a contaminar, vivir una vida pura, enseñarle a sus hijos a prosperar, una prosperidad integral. Eso es lo que vio él con el milagro, no solo el beneficio inmediato. Si Dios te concediera el milagro de darte la salud que necesitas, si Dios te concede el milagro de darte el trabajo que necesitas, la provisión económica para pagar tus deudas, eso es solo darte cuenta de que Dios te ha dado el milagro. Hay una cantidad de oportunidades de vivir una forma diferente de ahora en adelante. Porque si estás pidiéndole a Dios ayuda para pagar tus deudas, es porque de alguna manera no fuiste un buen administrador. Si perdiste tu trabajo, es porque quizás no estabas en el lugar más adecuado. Si no tienes salud, es porque le faltó una mejor alimentación a tu cuerpo. Cuando venga la bendición, cuando venga la respuesta, cuando seas sano de la lepra interna que puede haber en cada uno de nosotros, es el momento de darnos cuenta de todas las oportunidades que ahora tenemos y darle gracias al Señor. En lugar de ir a una rutina religiosa, a volver otra vez a la rueda de la hipocresía, de solo vivir una apariencia. Lo que el Señor quiere es una transformación en nosotros. ¿Qué barreras se está rompiendo para tu sanidad integral? Posiblemente no estás enfermo en el cuerpo, pero ¿qué tal en el alma? ¿Qué tal en tu inteligencia emocional? ¿Qué tal en tu conexión con tu Creador? Muchos dicen que no buscan a Dios por los malos ejemplos de los cristianos y de las iglesias. Pero esto es igual a ser un leproso desahuciado y esperar morir en su propia corrupción del alma.
Observemos quiénes están buscando a Dios para reparar sus vidas. Unámonos a ellos y aprendamos a conocer a Dios y clamarle a Él. Cambiemos nuestra religión por una relación con Dios. Seamos agradecidos por las bendiciones que Él nos da. Estas son acciones claras de la búsqueda de una independencia y de una libertad verdadera. Número 1. Acompañarse de otros buscadores. El deseo de vivir bien. Levantarte de tu leprosidad, de tu desahucio. Levantarte y clamarle a Dios por el milagro que necesitas. Pero número 2. Cuando el Señor te dé la orden, actúa. Obedece al Señor, no a la religión. ¿Estás dispuesto a cambiar tu forma de pensar? A cambiar tu cosmovisión, a cambiar tu fe, a que sea realmente ese Dios verdadero el centro de tu vida. Y 3, ser agradecido. El agradecimiento es la mirada hacia las bendiciones y oportunidades futuras que Dios tiene para nosotros. Es ver el vaso medio lleno. El leproso se le llenó el vaso a la mitad, pues aún le faltaba regresar con su familia, convencer a su familia que estaba sano, recuperar a su esposa, recuperar a sus hijos, tener la confianza de ellos, volver a trabajar, volver a emprender un negocio, empezar de cero, tantas cosas. El vaso del leproso no estaba lleno, pero fue agradecido por la oportunidad que Dios le dio. Y esas pocas gotas que significaban ese vaso, él estaba dispuesto a esforzarse día a día para seguir llenando ese vaso con las bendiciones de una vida que ama a Dios, al prójimo y a sí mismo. ¿Qué tal si oramos en este momento y le agradecemos a Dios por el vaso medio lleno que tenemos? Nos faltan muchas cosas, pero nos podemos levantar con otros. Dejar a un lado las críticas de la sociedad, lo que los demás dicen. Dejemos a un lado las muchas estadísticas y análisis sobre esta pandemia. Sí va a durar mucho tiempo. Hay crisis en todos lados, pero nosotros nos levantaremos y buscaremos a Dios y clamaremos a Dios por ayuda. Número 2, cuando el Señor diga, cuando el Señor ordene, vamos a obedecer. Y no nos vamos a enfocar en la religiosidad y en las rutinas, en las actividades de una religión, sino vamos a estar pendientes de lo que Dios haga con nosotros para agradecer por la oportunidad que tenemos ahora de reparar nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de reiniciar nuestras vidas, de renovar nuestras vidas. Hoy, Padre Celestial, te damos gracias por ese vaso medio lleno, o quizás menos aún de la mitad, pero hay oportunidad de poder trabajar y de irlo llenando. Para aquellos, Señor, que están clamando por sanidad, para aquellos que están clamando por provisión económica, para aquellos que están necesitados y lo que están clamando en el nombre de Jesús, nos acuerpamos, nos unimos a esas oraciones y pedimos, Señor, tu auxilio, tu ayuda. Al estilo de este leproso, oh Dios, la ayuda no llegó o el milagro no vino, sino primero una orden tuya. Y nosotros queremos estar, Señor, atentos a la orden que tú nos quieras dar. Mándanos esa orden, Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Queremos caminar hacia ahí en obediencia, actuar en obediencia y darnos cuenta del milagro y del proceso de sanidad que tú tienes para nosotros. Esta prosperidad integral que tú nos quieres dar, pues somos tus hijos y tú no quieres ver a ninguno de tus hijos padeciendo, sino al contrario, siendo prósperos. Y por eso te agradecemos, Dios, te agradecemos desde hoy lo poco que podemos tener, confiando de que tú, Señor,
nos ayudarás a reparar cada aspecto de nuestra vida. Este tiempo de caos, de crisis, es un tiempo de una oportunidad para reparar nuestras vidas. Y por eso, Señor, actuamos también en fe, sabiendo de que tú, Señor, concederás las peticiones de nuestro corazón conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor nos ayude esta semana. Por favor, usen esta pequeña meditación para analizar, para seguir investigando cada uno de los aspectos que no les quedó claro o algunos de los aspectos que les llamó la atención. Investiguen en la palabra de Dios, googleen estos temas y pueden encontrar referencias bíblicas. Vayan a la palabra de Dios, lean la palabra de Dios, mediten en ella y que se cumpla en ustedes el Salmo 1. Bienaventurados aquellos que meditan en su palabra de día y de noche, serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacen prosperará. Eso es lo que anhelamos para todos nosotros. www.somosrenuevo.org. Siempre estamos a la orden para poder compartir con ustedes testimonios. Dios les bendiga.